Querido auditorio, quiero darle la bienvenida otra vez aquí a este lugar de la Capilla de Fe. Hemos tenido un tiempo muy agradable, muy contento, pero quiero decirle que vamos a repasar un poquito, porque esta es la segunda parte de lo que empezamos. Voy a repasar un poquito de lo que hemos hablado y les voy a invitar que abran sus Biblias al capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a leer ahí el versículo 17. Ya yo creo algunos se lo saben porque ya lo hemos leído varias veces. Capítulo 12, el versículo 17. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17. Y dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, ya repasamos eso, ya sabemos que el dragón es el diablo, la mujer es la iglesia, el diablo anda con ira en contra de la iglesia remanente, la iglesia del último tiempo. Así es de que la manera que la podemos identificar es solamente con estos dos puntos que nos presenta aquí. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a entender esto mejor. Ya vimos en la presentación previa, ya vimos que era el testimonio de Jesucristo, nos dimos cuenta que eran el espíritu profecía, los que retenían ese eran los profetas, así es de que tienen que tener profetas y guardan los mandamientos. Pero saben que queremos ver ahora de los mandamientos exactamente cómo es. Les voy a invitar que abran sus Biblias a Salmos, en el libro de los Salmos. Vamos a ir al capítulo 89 de los Salmos. Salmos 89 y el versículo es el 34. Salmos 89, 34 dice así: No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. A ver si entendemos. Dice que no va a mudar su pacto, es decir, no lo va a cambiar. Dice, ni mudaré, no va a olvidar su pacto, dice, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Así es, de todo lo que ha salido de sus labios, no lo va a mudar, no lo va a cambiar. Si salió de los labios, no lo va a cambiar. Entonces, con eso en mente, quiero que vayamos ahora al libro de Éxodo. En Éxodo vamos a ir al capítulo 20. Capítulo 20 de Éxodo. Y vamos a empezar a leer con el primer versículo. Éxodo 20, el primer versículo. Éxodo 20 dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ahora yo quiero decirles, hermanos, que si acaso Dios habló esas palabras diciendo, le salió de los labios. Entonces, ¿cuánto es que va a mudar de lo que sale de los labios? Absolutamente nada. Así es de que si le sale de los labios, no va a cambiar nada, no va a mudar nada. Nada cambia. Entonces nos damos cuenta que el versículo 3 es donde empiezan los 10 mandamientos. El versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos. El 4, no harás imágenes. Y luego nos damos cuenta que el 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y luego el verso 8 nos dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Se dan cuenta?
dice que nada de lo que sale de los labios lo va a cambiar. Empieza diciendo que aquí habló esas palabras y ahí están los 10 mandamientos, que quiere decir que no se han cambiado los 10 mandamientos. Es decir, Dios no ha cambiado los 10 mandamientos. El hombre los ha cambiado, pero Dios no ha cambiado los 10 mandamientos. Así es de que cuando estamos acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 17, donde dice, nos enseña cómo identificar la iglesia remanente, tiene que tener estos 2 puntos. Y si no los tiene, pues lo siento que no es la iglesia remanente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, fue a hacer guerra con el resto de la descendencia, con aquellos parte de la iglesia la última parte de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe cómo lo explico yo? Le digo, yo quiero hacerlo todo sencillo para que todo el mundo lo pueda entender, para que hasta aún los niños lo puedan entender. Yo explico esto de esta manera. Un señor fue a comprar un traje, pero no tenía suficiente dinero. Eran aquellos tiempos cuando se usaba chaleco, ustedes recordarán. Y el señor no traía suficiente dinero, así es de que fue y le dijo al sastre que quería el traje, pero solo los pantalones y el saco. Y después vendría él para después, ya cuando tuviera dinero, iba a comprar el chaleco. Entonces sí, muy bien, se lo hicieron y se fue contento. Ya después, meses después, ya tenía un poquito más dinero, vino a que le hicieran el chaleco. Pero se dio cuenta que cuando llegó ya la tela no la tenían allí, no la encontraban. Entonces le dijeron a él, el Señor, que fuera a aquella mesa que está allá en el lado. Es la mesa de los remanentes, le dijeron. ¿Qué cosa es eso? Bueno, los últimos pedazos de la tela, ¿verdad? Ya lo último que queda, lo remanente. Él anduvo buscando aquí y allá y lo encontró. Y vino y lo probó y era exactamente. Tenía que ser exactamente. El traje cuando se lo hicieron fue de la primera parte de la tela. Ahora esta es la última parte, pero es igual. La primera parte y la última parte es igual. Así es la iglesia de Dios. La primera iglesia, la primera parte de la iglesia de Dios y la última parte debe de ser igual. Así es de que por eso cuando leímos la vez pasada, leímos de los profetas en la iglesia primitiva, que había profetas, y luego vimos por qué los quitaron. La última iglesia de Dios, la del último tiempo, tiene también que tener profetas. Pero hay personas que dicen, no, yo no creo en eso, yo no creo. Recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dijo que en el último tiempo, allá en Mateo 24, que iba a haber falsos cristos y falsos profetas. Falsos profetas porque el Cristo genuino existe y el profeta genuino también existe. Tiene que haber el genuino para que tenga que haber el falso. Entonces, por eso es que cuando nosotros leemos aquí la Escritura, nos damos cuenta que va a haber falsos profetas también. Ahora, Satanás es muy astuto. Nosotros hemos estudiado y yo les voy a dar una presentación en el futuro. La próxima vez o una de las veces que venga, les voy a hablar tocante a esto mismo. Tan astuto que es el Satanás lo que hace. Por ejemplo, al estudiar nosotros nos damos cuenta que Cristo estableció una iglesia. Y esa iglesia que Cristo estableció se tuvo que ir, fue perseguida y se tuvo que ir al desierto. Y allí estuvo en el desierto escondida por 1260 años. Y vamos a estudiar esto para que ustedes lo miren claro, hoy no, pero en un programa futuro. 1260 años estuvo la iglesia escondida. Pero después, en 1798, después surgió la iglesia. Así es de que lo que necesitamos ver es que la iglesia de Dios la estableció Cristo, se fue en el desierto 1260 años y luego salió allá, tenía que salir después del 1798. Como le digo, Satanás es muy astuto,
porque ninguna de las iglesias que existen desde el tiempo de Cristo, que siempre han estado visibles, son la iglesia verdadera, porque la iglesia de Cristo estuvo escondida. Pero Satanás es tan astuto que después de 1798 salieron otras iglesias. Entonces es difícil para nosotros saber cuál es. Si hubiera solo una iglesia que salió después de ese tiempo, dijéramos, esa es la iglesia verdadera. Pero saben ustedes, hermanos, salieron varias. Ahí existen los testigos de Jehová, los mormones, la iglesia de Dios del séptimo día. Hay otra que no recuerdo, pero varias otras iglesias a unas pentecostales también, unas que surgieron de la ciencia cristiana también surgieron. Entonces es más difícil para nosotros saber cuál es la iglesia verdadera. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. En la Escritura tenemos todo lo que necesitamos. Imagínense ustedes un círculo grande que representa el mundo entero. Y en ese círculo ustedes le ponen puntitos, muchos puntos aquí y allá, representando todas las iglesias en el mundo, todas las denominaciones. Y como Satanás es muy astuto, él ha hecho que surjan otras iglesias, porque nosotros cuando estudiamos nos damos cuenta y después les voy a presentar yo eso, pero nos damos cuenta que la iglesia de Dios la estableció Cristo y luego se vino y luego estuvo escondida, se fue al desierto por 1260 años y luego esos 1260 años se cumplieron después del 1798 y la iglesia verdadera debe de haber salido después de 1798. Pero como les digo, Satanás es muy astuto, que ha causado que otras también surjan. Por ejemplo, ahí están los testigos de Jehová, están los mormones, está la iglesia de Cristo del séptimo día, está la iglesia esa de la ciencia cristiana y otras iglesias pentecostales. Y así es de que es difícil saber cuál es la iglesia verdadera. Pero lo que vamos a hacer es de esta manera. Todos los puntos que pusieron en ese círculo, ustedes borren todos los que la iglesia estuvo visible desde el tiempo de Cristo hasta acá, antes del 1798, bórrela porque no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera surgió después del 1798. Como les mencioné, las pocas que quedaron, entonces le vamos a aplicar nosotros, le vamos a aplicar las dos reglas aquí que nos da el versículo que tienen que guardar todos los mandamientos. Son pocas las que surgieron después del 1798, pero cuando le aplicamos nosotros eso, que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, entonces van a borrar muchas, y van a quedar varias que guardan el cuarto mandamiento. La iglesia de Dios del séptimo día, hay una iglesia pentecostal y hay una otra más que guardan el cuarto mandamiento. Pero después le aplica el siguiente, que dice que dice así, y tienen el testimonio de Jesucristo, y nos damos cuenta que el testimonio de Jesucristo era el espíritu de profecía que tienen profetas. Entonces ahí se quitan todas y queda solo una iglesia, que es la iglesia adventista. O lo podemos hacer de otra manera. Con esos pocos que surgieron después del 1798, vamos entonces a decir, todos los que tengan profetas, que se queden y los otros los quitamos. Entonces hay varias que se van a quedar, los mormones con José Smith, la iglesia de la ciencia cristiana tiene a su profeta que es Mary Baker Eddy, y la iglesia adventista tiene Elena G. de White. Ahí quedan tres, y de esas tres tenemos que saber cuál es la verdadera. Le aplicamos el otro principio ahí, que dice que tiene que guardar todos los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento. Entonces ahí quitamos el resto de ellos y se queda todavía una, la iglesia adventista del séptimo día. Y yo estoy contento de ser parte de esta iglesia, pero también de darles presentarles
cómo es que trabaja esto. Y yo voy a decirles otra cosa. Cristo dijo que en el último tiempo iba a haber una iglesia que iba a tener, que la iglesia iba a tener, que iba a haber falsos cristos y falsos profetas. Por eso es que han surgido muchos profetas. Pero ¿saben cómo podemos identificar esto? Cristo no cambia en la mitad del camino. Yo les voy a explicar de una manera. Por ejemplo, mucha gente no sabe que el primer profeta que existió fue Enoc. Enoc fue el primer profeta porque él nombró a su hijo Matusalén. Y Matusalén quiere decir, cuando él muera, vendrá. Fue el primer profeta. Cuando él muera, vendrá. ¿Qué sucedió cuando murió Matusalén? Vino el diluvio. Pero esto es lo que quiero que puedan entender, que Cristo, Dios, no cambia en la mitad del camino. Él siempre, cuando tiene un profeta y que profetiza así hasta el futuro, siempre levanta otro profeta para decirnos esto es, de qué profetizaba. Así es de que el profeta Daniel, él profetizó que Cristo, estamos hablando de Enoc. Enoc profetizó que cuando él muriera iba a venir, y cuando murió Matusalén, vino el diluvio. ¿A quién levantó Dios? Pues levantó a Noé. Esto es de lo que estaba hablando, y allí estaba Noé. Y después el profeta Daniel profetizó también así en el futuro, profetizó de cuándo iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recordarán de las 70 semanas y todo eso, cuando iba a venir Jesucristo. Entonces él profetizó así el futuro. Pero ¿a quién levantó Dios ahí para cuando se cumpliera eso? A Juan el Bautista. Y Daniel hizo otra profecía que le llamamos la profecía de los 2300 años allá en Daniel 8:14. Dice que una profecía así al futuro, los 2300 días, pero recuerdan un día por año, que vienen siendo 2300 años. Entonces, en 2300 años se cumplieron, cuando se cumplieron el 1844. ¿A quién tenía Dios ahí? Ya era en nuestro tiempo acá, 1844. Bueno, ahí levantó Dios a una joven que se llamaba Helena Gould Harman. Cuando se casó, después era Helena G. de White. Pero ella era una jovencita que nomás tuvo 3 años de escuela, y el Señor la levantó y le dio visiones y le dio instrucciones, y ella fue la que el Señor levantó para cuando se cumpliera esa profecía de Daniel. Así es de que nosotros vemos que por medio de esta señora Helena G. de White escribió muchos libros de todo. Y recuerdo yo leyendo esos libros que ella fue la primera que dijo que el tabaco era una enfermedad, causaba una enfermedad maligna. Y fueron años después cuando los médicos descubrieron que en verdad el tabaco afectaba, y le llamaron el cáncer. Ella no le había puesto nombre, nomás dijo que era una enfermedad maligna. Ella también hablaba que el cerebro tenía, ¿cómo le llaman?, electricidad en el cerebro. Y se burlaba la gente de ella, porque ¿cómo que el cerebro va a tener electricidad? Años después los científicos descubrieron que en verdad el cerebro sí tiene electricidad. Ella escribió un libro que se llama El deseado de todas las gentes, y allá en la biblioteca del Senado, del Congreso, por allá dicen, han escrito que ese es el mejor libro que se ha escrito en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ella lo hizo teniendo solo 3 años de educación, pero porque Dios la levantó para usarla para estos últimos tiempos. Porque los libros que ella escribió, los testimonios para la iglesia,
Ahí ella dice que los libros esos fueron escritos como nosotros, como somos la gente de la Biblia. No hemos estado estudiando la Biblia como es debido. Así es de que Dios dio esos testimonios para regresarnos a la Biblia, para dirigirnos, para que regresáramos a leer la Biblia. Porque todo lo que ella dice está conforme a la Biblia. Entonces nos damos cuenta que por medio de la vida de esta señora Elena G. de White se ha cumplido lo que dice la Escritura, que en los últimos días o en la iglesia remanente no solo van a guardar los mandamientos, sino que van a tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, que es los profetas los que lo tienen. Así es que la última iglesia, la iglesia remanente, tiene que guardar los mandamientos y tiene que tener profeta. Tiene que guardar los mandamientos y tiene que tener profeta. Hermanos, este es muy claro. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, seguir estudiando. Yo no quiero que ustedes vayan a aceptar mi palabra nomás porque yo les dije. Cuando allá en el tiempo de Pablo, andaba Pablo predicando y la gente buscaba, escudriñaba las Escrituras para ver si era cierto lo que le estaba diciendo, para ver si era cierto. ¿No debemos nosotros también estudiar las Escrituras? Saben, hermanos, yo doy seminarios de revelaciones, de Apocalipsis, y yo le digo a la gente, mire, cuando yo les enseñe algo aquí, yo no quiero que ustedes vayan a decirle, mire, allá en ese lugar me dijeron. No, yo quiero que ustedes vayan a decir, yo lo leí de la Biblia. Pero ¿saben qué más les digo que quiero que hagan? Yo quiero que también lo que escuchan de otros predicadores, que hagan lo mismo. Que investiguen, que escudriñen las Escrituras para ver si es cierto lo que le dicen. Porque, hermanos, yo les puedo decir tanta cosa que nos dicen que no es cierto. Y le voy a mencionar una vez, de un ejemplo. Me dijo un pastor a mí de una iglesia, yo le estaba dando estudios a una pareja de la iglesia de él, y entonces un día llegó él a las 2 de la tarde cuando yo estaba dándoles estudios, y llegó el señor ese con un libro en la mano, no traía Biblia, traía un libro, y tocó la puerta y dijo, mire, yo estaba pasando por aquí y decidí venir a visitarlos. Ah, bueno, bienvenido, mire, este es el pastor Juárez y este es el anciano, y ahí nos presentó. Ah, y luego dijo, este es el pastor Juárez de la iglesia adventista. Y dice, ustedes son los que guardan el sábado santo, lo guardan santo. Y le dije, sí. Dijo, bueno, yo guardo todos los días santo. Yo guardo todos los días santo. Ustedes nomás guardan el sábado, pero yo guardo todos los días santo. Digo, pero ¿cómo es eso? Entonces él me empezó a explicar cosas. Oiga, él traía el libro, y el libro que él traía no era la Biblia, pero dice él que nomás andaba pasando por allí y traía el dedo así donde iba a abrir el libro. Entonces él abrió el libro y empezó a leer muchas cosas ahí, que decía, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice, ve pastor, ya el sábado ya no se guarda, porque ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Yo le expliqué al señor ese, le dije, mire, yo corro las carreteras siempre, ahí ando en la carretera para acá y para allá y por donde quiera 50,000 millas que corro cada año. Y le dije, yo miro a esas patrullas que andan pasando allí y nunca me detienen. ¿Y sabe por qué? Porque yo he aprendido el secreto de cómo no hacerle para que no me den una infracción. Le dije, porque yo he visto que ahí en la carretera tienen donde dice la velocidad máxima. Y mientras yo no exceda esa velocidad máxima, él dije, nunca a mí me detiene la patrulla. Pero deje que un día se me ocurra ir más recio que la velocidad máxima, entonces voy a ver esas lucecitas rojas que van a venir tras de mí. ¿Sabe por qué? Porque ya estoy bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley mientras no quebrante la ley.
Tan pronto como yo quebrante la ley, ya estoy bajo la ley. Así es de que las personas que están bajo la ley son los que están quebrando los mandamientos. Porque saben ustedes que el sábado es un mandamiento que todavía lo requiere Dios. Y toda aquella persona que está quebrantando el sábado está bajo la ley. Ahora, bajo gracia sería si yo voy a pasarme de la velocidad máxima y entonces viene la patrulla y me dice, oiga, pues usted está, y le digo, mire, por favor, tenga misericordia, yo nunca corro más de la velocidad máxima, yo siempre paso por aquí, siempre obedeciendo, pero mire que se me olvidó completamente y me pasé un poquito, por favor, tenga misericordia. Entonces me dice el señor ese, bueno, la patrulla, dice, bueno, te voy a decir, nomás es una advertencia, pero la próxima te voy a multar. ¿Saben qué? Ya estoy bajo la gracia. Pero las personas que están bajo la ley son los que quebrantan la ley. Eso que dice que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, no le entienden. Porque los que están bajo la ley son los que quebrantan la ley. Si usted no está guardando el sábado, usted está bajo la ley. Y lo que tiene que hacer usted es pedirle perdón al Señor por quebrantar su ley. Entonces el Señor le va a perdonar y usted va a estar bajo la gracia. Mientras no vuelva a violarlo, va a estar bajo la gracia. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Bueno, ya no dijo nada, se fue. Pero esos miembros de la iglesia de él se unieron a mi iglesia y me dijeron, ¿sabe qué? Este pastor no sabe nada. Este pastor ni abrió la Biblia, abrió un libro allí. Y así, hermanos, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar, tenemos que estar bien preparados. Pero quiero decirles, hermanos, no tomen mi palabra, sigan estudiando, sigan escudriñando, para que ustedes mismos puedan ver y no vayan a decir, eso fue lo que dijo el pastor Juárez, yo lo vi en la televisión en 3 ABN. No, digan ustedes, mire, yo lo leí de la Biblia, yo con mis propios ojos lo vi y lo leí. Hermanos, que Dios les bendiga y tengan una buena semana. Hasta luego.